Hola. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a más una clase del Club de Expertos de Microbiología de Latinoamérica. Dejo a ustedes ahora para la bienvenida con José Huertoro. Buenas tardes a todos. Mi nombre es José Joel Toro. Soy gerente de ventas de Beckman Coulter aquí en Puerto Rico. Estoy orgulloso de tener este grupo. Nos sentimos muy orgullosos de ser los anfitriones hoy de esta actividad. Nos sentimos muy orgullosos del equipo con el que contamos. Esperamos que ustedes aprendan mucho de dinámica. Esperamos que la actividad sea queda orden en Beckman Coulter por éxito. Gracias. ¿Qué tal, gente? Un gusto tener acá con nosotros. Habla ahora Gonzalo Méndez. Yo soy el director comercial para la parte de microbiología en México y Puerto Rico. Como ya lo ha mencionado Joel, para nosotros es un verdadero gusto tenerlos con nosotros en esta reunión. El Club de Expertos se ha distinguido por ser una serie de iniciativas que nos llevan a entender de una manera mucho más práctica, mucho más ejecutiva, mucho más diseñada para entender el fondo de la microbiología. Y bueno, un gusto tenerlo con nosotros desde acá, desde Puerto Rico, ahora transmitiendo en vivo con toda esta gente. Espero que sea una emisión que traiga para ustedes conocimiento, que traiga entendimiento del tema. Estamos para servirles y gracias por su colaboración, gracias por integrarse al equipo y aquí estamos para servirles. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias, José. Bueno, entonces para empezar nuestra clase de ayer, vamos a hablar un poquito al respecto de qué es este proyecto. Entonces, el Club de Expertos se realizan presentaciones mensuales sobre temas relevantes de microbiología con nuestros expertos. Esta es nuestra tercera clase en español, es abierta a todo el público y las presentaciones se pueden ver on demand, o sea, en el mismo sitio de registro tú puedes ver cuántas veces tú quieres las presentaciones. Para recibir el certificado del Club de Expertos de Microbiología Básica de Beckman Coulter, tiene que tener participación de 70% de las presentaciones. Nuestra agenda. Entonces, en junio tuvimos de documentos de CLSI, en julio, flujo de trabajo en el sector de la microbiología. Ahora vamos a tener nuestra clase de muestras preanalíticas. En septiembre, siempre prototipo de muestra. Octubre, tipos de resistencia bacteriana. En noviembre, microbiología veterinaria. Si por acaso se perdió todas las clases anteriores, puede rever todas. Por favor, nos envíe un correo electrónico solicitando enlaces a esas clases anteriores por este QR Code o este correo que está en su pantalla ahora. ¿Sí? Con gusto vamos a enviar para ustedes todos los enlaces. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy sobre pré-analítico de muestras en microbiología con Mabel Rivera, que es bacharelato de biología com subconcentração biomédica, certificado profissional em tecnologia médica com 14 anos de experiência em laboratório, especialista de aplicações em microbiologia Beckman Coulter, Puerto Rico, e Daisy Pacheco, que tem ciência biomédica e bacharelado em tecnologia médica com especialista de 8 anos, com experiência de 8 anos em laboratórios. Professorado em universidade e soluções como especialista de aplicações de Beckman Coulter, Puerto Rico também. Bienvenidas, Mabel y Daisy. Gracias por tu participación, por tu presentación hoy. Y que tengan una buena noche a todos, ¿sí? Pueden, por favor, enviar todas tus preguntas en el chat, que al final las ponentes van a contestar a ustedes. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes, saludos nuevamente. Por aquí Daisy Pacheco, especialista de aplicaciones de Beckman Coulter, Puerto Rico. Más adelante mi compañera Mabel estará con ustedes presentándole su parte. Como parte de la agenda del día de hoy, vamos a discutir lo que es la importancia del proceso preanalítico, presentar ejemplos comunes en el proceso preanalítico, vamos a ver los factores que afectan este proceso y vamos a clarificar conceptos y aclarar dudas relacionadas al tema. Esta imagen que está aquí nos representa lo que son las fases del laboratorio clínico en un resumen simple.
vemos lo que es la fase preanalítica, analítica y postanalítica. Como todos sabemos, en la fase preanalítica envuelve todos los procesos que sean antes de, como tal, manipular la muestra, de que llegue al laboratorio para su procesamiento. Entiéndase, rotulación de la muestra, identificación del paciente, toma de muestra, entre otros conceptos que vamos a estar profundizando más adelante. La parte analítica es la que nos presenta la parte de el procesamiento de la muestra, particularmente el análisis, ese criterio que utiliza el tecnólogo médico o el analista del laboratorio con esa muestra, ¿verdad?, que está procesando. Es por esto que la simbolizamos con este equipo de nosotros, ¿verdad? Una walkaway, la cual pues simboliza que es el área de procesamiento. Y por último tenemos la fase post-analítica, que es ya cuando los resultados están listos y se va a emitir, ¿verdad?, ese resultado al paciente. La fase preanalítica se compone básicamente de unos 6 pasos que les voy a leer a continuación, como lo que es la orden médica, que es cuando ese paciente, ¿verdad?, llega al laboratorio para realizarse tal o cual procedimiento. Luego de que, ¿verdad?, en el mismo proceso que está entregando orden médica, ocurre simultáneamente lo que es el registro de pacientes. En esa parte, pues el data entry, ¿verdad?, es que está colectando tanto el sexo, la edad, la información de ese paciente. Luego de eso pasa a la parte de la colección de muestras, donde ahí los expertos, ya sean de laboratorio, enfermeros, personal adiestrado, los llevan, ¿verdad?, para coleccionar esa muestra, ya sea en una orina, ya sea una excreta, sea a través de un hisopo o sea una muestra intravenosa. Luego de esa parte, vamos a lo que es la conservación de la muestra. Es bien importante tanto obtener la muestra como conservarla, porque si no la conservamos de manera adecuada, pues entonces no nos va a servir de nada, ¿verdad?, esta colección. Entiéndase en conservación, implica, pues, por ejemplo, si una muestra al inmediatamente tenerla, debe ser puesta en frío, debe estar a temperatura ambiente, debe refrigerarse al momento, si hay que sacarla con tubos especiales, entre otros. Luego vamos a lo que es el transporte de la muestra, que muchas veces estos pasos, ¿verdad?, si es en un hospital, pues el transporte adecuado, ya sea en una nevera apropiada con la temperatura adecuada del mismo, si es en el mismo laboratorio, pues colocarla en unos racks seguros, en donde, ¿verdad?, no vaya a ocurrir un derrame o se vaya a comprometer la integridad de la muestra. Y por último tenemos lo que es el recibo de la muestra, que en ese paso pues es donde literalmente se recibe la muestra en el laboratorio y está lista para el tecnólogo médico analizar la misma. Es bien importante esta educación del día de hoy, ya que todas las fases son bien importantes, pero es sumamente imperativo que conozcamos que en la fase preanalítica es donde ocurre la mayor parte de los errores en las pruebas de laboratorio. Se entiende y se ha investigado, ¿verdad?, que es alrededor de un 70% de los errores que ocurren es antes de esa muestra llegar al laboratorio como tal, es, ¿verdad?, previo en esta fase preanalítica. Por lo tanto, es crucial, ¿verdad?, en las muestras de laboratorio. Este es un proceso crítico, importantísimo, como ya mencioné anteriormente, la identificación de las muestras, la separación de las mismas, y como finalmente abundamos, ¿verdad?, es el área importante antes de que llegue al proceso con los tecnólogos médicos, al área de procesamiento como tal, para comenzar el análisis. Entre los errores preanalíticos más comunes que vemos es la identificación correcta del paciente, por ejemplo, algún error en data entry, algún error en el sexo,
algún error tipográfico. También otro de los errores vemos es en la toma o colección de muestras. Muchas veces en sitios o lugares le pueden decir a las personas, mira, coléctame esto en este envase. Y pues eso no es una instrucción clara y precisa. Por ejemplo, cuando vamos a tomar una muestra de un cultivo de orina, pues dar las instrucciones claras y precisas, como ya sabemos, ¿verdad? Que esto es una colección que debe ser estéril, en un envase estéril, y tiene una serie de pasos y procedimientos antes de la toma de la misma. So que no todas las muestras pues se toman de la misma manera, incluyendo otro tipo de análisis en sangre, pues debemos conocer el orden de tubos y qué tubo en particular se debe tomar para qué prueba en particular. El transporte de la muestra hacia el laboratorio, como lo había mencionado anteriormente, importantísimo el transporte de las muestras hacia laboratorios de referencia, ya que el mayor error que puede percibir también un laboratorio de referencia al procesar esa muestra es según la recibe del laboratorio que la está enviando. Muchas veces el laboratorio de referencia no te puede dar un resultado certero, ya que muchas veces en ese transporte se vio afectada la integridad de la muestra. Importante, transporte en hielo seco, transporte en hielo, transporte a temperatura ambiente, todas las especificaciones para la preservación de la misma. El almacenamiento de la muestra, que como sabemos, pues todo tipo de muestra, ¿verdad? Varía de acuerdo al análisis que amerita pues el almacenamiento. Y las temperaturas inadecuadas que van más o menos, ¿verdad?, acorde con la línea del transporte de las muestras. Abundando un poquito sobre la identificación del paciente, importante, antes de tomar una muestra en algún paciente, vamos a preguntarle al paciente su nombre, su información, su sexo, para así corroborar las etiquetas, entrevistar a ese paciente. ¿Usted toma algún medicamento? ¿Usted es alérgico a algo? ¿Usted padece de alguna condición? Porque todos esos son notas y flash que nos ayudan tanto al análisis como en el proceso de preanalítico. Muchas veces damos por hecho y decimos, usted es fulano de tal, y la persona dice que sí por el ajoro del día, y quizás esa persona no escuchó completamente la oración del nombre que usted dijo y le dijo que sí, y resultó ser que el apellido se parecía, pero no era la persona. Esa es la importancia de preguntarle a la persona, dígame su nombre con sus apellidos, con todos los apellidos que tenga. Dígame su sexo antes de la toma de muestra, de pincharlo, etc. Importante, luego de hacer ese procedimiento, colocar correctamente las etiquetas para identificar las muestras que le estamos tomando. Bueno, buenas tardes. Yo soy Mabel Rivera, soy la especialista de aplicaciones del área de microbiología. Ahora vamos a ver, no sé, ¿verdad?, cuántos están familiarizados a las tomas de muestras. Aquí podemos ver un ejemplo que a muchos laboratorios le ha ocurrido, que los pacientes se le dan las indicaciones de tomar un cultivo de orina, un cultivo de excreta, y si no se le dan las indicaciones correctas, pueden suceder esto que vemos a continuación. En la primera imagen que ven aquí, es un envase donde habían aceitunas y el paciente toma su cultivo de excreta. No es un medio estéril, no es un medio apropiado para un cultivo de excreta cuando lo queremos. La finalidad es identificar ciertos organismos, ¿verdad? Aquí, como pueden ver, le dieron este regalo al tecnólogo médico que recibe la muestra. No es alcohol, son 2 envases donde colectaron orina. Como vemos, esto es una mala toma de muestra. ¿Cómo podemos ayudar al laboratorio en la fase preanalítica? Debemos identificar cuáles son los envases correctos para cada cultivo. Entre los amplios envases que existen, ¿verdad?, para diferentes cultivos,
Los primeros que vemos aquí son envases para cultivos de orina. Deben ser unos envases estériles. Tenemos para secreciones, esto es para lo que es el tracto respiratorio en la primera imagen. En la que vemos aquí pueden ser para cultivos de excreta, para cultivos de abscesos, de úlceras. Y en la tercera columna tenemos lo que son los líquidos. Líquido cerebroespinal, líquido pleural, líquido de las rodillas, entre otros. ¿Cómo vamos a comenzar? Aquí tenemos un ejemplo. Cada institución, cada laboratorio, ya sea privado o de hospital, debería tener una estandarización en sus procesos, como un manual de toma de muestras. Esto debe ser accesible tanto en el laboratorio como en los diferentes departamentos de un hospital. Las enfermeras, en el caso de Puerto Rico, que toman las muestras, ¿verdad?, deberían tener accesible un manual de toma de muestras. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es la orina, la preparación, que va a variar si es hombre, si es mujer, si es un niño, cómo debe ser colectada esa muestra, que determina cuál es la finalidad de ese cultivo en particular, los envases, cómo deben ser, la cantidad adecuada que debe incluir ese envase y cómo lo debemos transportar. Todo va a depender, vuelvo y les repito, cómo está su manual de toma de muestras, cada cuánto tiempo tiene el laboratorio o la enfermera en llevar esa muestra al laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es el transporte de muestras. Ya puede ser, como dijo mi compañera, una nevera que tenga hielo seco, que tenga hielo, que sea solamente a temperatura ambiente. Este sello que tenemos aquí es un sello de material biológico. Como sabemos, los cultivos son materiales infecciosos, así que debe ser un transporte adecuado. Y aquí tenemos otro tipo de transporte. Entre los factores preanalíticos que interfieren con el desempeño del trabajo y control de calidad interno, tenemos el transporte, la temperatura, que no sea la temperatura adecuada, que el transporte, vuelvo y digo, no sea el adecuado, que la colección, como les enseñé en las primeras imágenes, que esté mal, que el envase no sea estéril, que la etiqueta esté incorrecta o quebrada o rota, muestra en mal estado, que venga un cultivo de orina en particular en una bolsa biohazard y que ese cultivo esté derramado, pues no es una muestra estéril, así que debería descartarse antes de que llegue al laboratorio si lo detectan, ¿verdad? Muestras fuera de tiempo. Que lleguen, el laboratorio tiene estipulado una hora, depende del cultivo, para que llegue al laboratorio, depende de las especificaciones. Así que si tengo un cultivo que debe llegar antes de la hora y llegó a las 2 horas, pues sabemos que no es una buena muestra. ¿Cómo vamos a mejorar el proceso de la fase preanalítica? Hay ciertos documentos, artículos científicos, diferentes medios que nos ayudan a poder crear un manual de procedimientos y hasta estandarizar nuestros procesos antes de que llegue la muestra. Aquí tenemos unos ejemplos. Recopilamos diferentes artículos de diferentes países, ¿verdad? Lo que es Puerto Rico, Brasil, España, Colombia. Así que aquí tenemos algunos artículos que les pueden a ustedes ayudar a que si no tienen creado un manual de procedimientos para la fase preanalítica, pues esto le puede servir de guía o base. Aquí tenemos otros artículos. Esto es un manual de toma de muestras de Brasil, pero está en español, así que lo pueden accesar también. Este es de Colombia. Y como consideraciones finales, cuando el laboratorio cumple con todos los pasos predefinidos en control de calidad, los errores preanalíticos se pueden disminuir significativamente. No se pueden eliminar del todo, eso todos lo sabemos. Pero lo importante es reducirlo a favor de la seguridad del paciente, que es la finalidad de todo proceso. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, sugerencias.
Y nada, gracias. Hola a todos, una vez más. Muchas gracias por la presentación, Mabel y Daisy. Muy buena presentación de ustedes, con muchos ejemplos. Yo pienso que a todos que están en sus casas ahora se pueden tener más ejemplos do que se puede tener. Yo pienso que es fundamental que para nosotros hoy es principalmente el papel del laboratorio en esta cuestión, ¿sí? Porque muchas veces nosotros recibimos los materiales que no están adecuados, pero ¿cuál es nuestro papel en eso? Entonces tenemos que hablar con las personas que traen esas muestras para nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante siempre alinear eso, tener documentos de calidad, así como las chicas mostraron para nosotros, documentos de calidad, dejamos algunos ejemplos para ustedes acá, de documentos que se pueden seguir a respecto de eso, ¿sí? Porfa, si tiene preguntas, nos envía el chat, yo voy a hacer las preguntas ahora, ¿sí? Para las chicas. Porfa, no olviden que vamos a tener más clases de Club de Expertos, ya tuvimos 2 clases hasta ahora, vamos a tener más en próximos meses. Porfa, solo un rato, yo voy a poner acá las próximas clases para las personas que se puedan mirar. Opa, perdón. Acá, las próximas clases que vamos a tener. Para las que ya se pasaron, se pueden enviar un correo que envío para ustedes los links de las grabaciones y se cuenta también como presencia, ¿sí? Como así vamos a poder generar un certificado para ustedes al final. Tenemos 6 clases, y de estas 6, si tienes 70% de la participación, vas a recibir un certificado de Beckman Coulter Microbiología Latam. ¿Ok? Entonces voy a empezar con las preguntas. Okay. Gracias una vez más, sí, por todos. Tenemos muchos países acá enviando saludos para ustedes, haciendo Nos habían visto anteriormente. Sí, es verdad, sí, perfecto. Sí. Si quiere, esta parte, 2 libros que hicimos las recomendaciones, podemos enviar para ustedes por correo, ¿sí? Estas partes solo de los libros que estamos indicando para ustedes. Todo que indicamos es gratuito, está en internet, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, ayudar a ustedes, porque de nada adelanta ter un equipo que se hace todo si no tiene un preanalítico adecuado. No necesitas enviar tu correo, yo voy a enviar para todos inscritos, ¿no? No necesitas, pero gracias. Vamos a enviar para ustedes a través del correo que ya hicieron la inscripción en nuestra presentación, ¿sí? La idea es para que cuenten con nosotros en nuestro equipo de especialistas de América Latina, ¿sí? Bueno, la primera pregunta. Perdón, tenía una muestra recolectada con un hisopo, ejemplo, pus de una herida, que no sea transportada en medio de transporte, ¿cuánto tiempo puede permanecer estable para su proceso de cultivo de aerobios? Aerobios. Entiendo que es menos de 2 horas. A diferencia de los cultivos, por ejemplo, de orina, que tienen que llegar antes de 1 hora al laboratorio. Así que en secreciones, pues, es 2 horas. 2 horas. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Es solo una información adicional. Si no tiene medio de transporte, tiene que poner en alguna solución como una salina estéril o agua estéril, ¿sí? Siempre, porque no se puede mover a muestras totalmente secas, en este caso con isopor. Es un medio de transporte con preservación, con preservativo. Sí, exactamente. Pero si no tiene, que la pregunta no tiene, entonces... Claro, las 2 horas. Sí, las 2 horas en un caldo que sea, por ejemplo, una salina, una agua estéril, algo así. ¿Ok? La próxima pregunta. ¿Ok? En cuanto a la toma de muestra de urocultivo versus sonda, ¿cuál es el procedimiento correcto? Tenemos un gran problema con las muestras que recibimos, la contaminación. Agradezco nos explique cuál es el procedimiento correcto. Saludos desde Uruguay. Sí, de orina. Sí, puede volver a de orina. Sí. Aquí tenemos un procedimiento, esto fue de España. Esto un ejemplo que tenemos. Es muy importante que se supone que sea la primera orina de la mañana, que haya una limpieza, una desinfección previa del área genital, ¿verdad? A la hora de tomar el cultivo de orina. Así que aquí, por ejemplo, tenemos las medidas asépticas que tenemos que tener para tomar ese cultivo de orina. Es
impredecible saber en la fase preanalítica si lo tomaron bien. Eso solamente lo vamos a determinar cuando se siembra la muestra y a las 24 horas tenemos una lectura preliminar. Ahí tú puedes determinar si el cultivo se tomó correctamente. Claro, hay unas indicaciones que debe dar esa orden médica que va a llegar junto con tu cultivo. Por ejemplo, si es una orina cateterizada, o sea que se usó un catéter para tomarlo, si es una orina suprapúbica, esa orden médica te lo debe decir. Si no te lo dice, el tecnólogo médico o el que trabaja las placas va a inferir que es una muestra de urocultivo regular. Sí, la pregunta se especifica después que es con sonda. Sí, con sonda. Sí. Porque tiene esta cuestión. Yo pienso que lo más importante en este caso con sonda es principalmente hablar con las personas que están cuidando de este paciente, las enfermeras, ¿sí? Sí, porque tiene que hacer una buena asepsia, una limpieza, buena limpieza, sí, de eso antes de hacerlo. Normalmente el problema que llamamos de flora mixta, que es esta contaminación, es por cuenta de eso, que no hace muy bien esta limpieza, entonces tiene que orientar, por eso la importancia una vez más de tener documentos hablando al respecto de todos los procesos que tiene que seguir para hacerlo mejor para la toma de muestras. También muchas veces lo que le sucede es que al momento de colectar la muestra, aunque se limpien el área, muchas veces tocan con sus manos el envase de cultivo estéril y también pues eso, ¿verdad? Nos afecta la toma de muestra. Perfecto. Gracias. A base de su experiencia, ¿cuáles son los errores con mayor frecuencia que se presenta con respecto a toma de muestras en hemocultivo y urocultivo? ¿Y cuál sería el medio adecuado y el tiempo de transporte del hemocultivo al laboratorio? Saludos de Perú. El hemocultivo, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, lo que he detectado, yo que trabajé en un laboratorio de hospital por muchos años, las muestras de cultivo de sangre, depende cómo el médico haya colocado su orden, se supone que se tomen cada 15 minutos, ¿verdad? Por esto de los picos en periodos de fiebre para determinar una sepsis en el paciente, que no toman la cantidad indicada de sangre. ¿Qué cantidad es la adecuada? Eso va a depender del cultivo de sangre o del hemocultivo que ustedes trabajen. Hay muchos, ¿verdad? Hay varias casas que trabajan, ¿verdad?, los hemocultivos, así que no le puedo decir una cantidad adecuada porque todo va a depender de lo que ustedes trabajen. Lo otro eran los tiempos. Los tiempos en que hay que tomar la sucesión. Se supone toman ¿verdad? Acá en Puerto Rico es cada 15 minutos y una vez terminaste tus 3 sets o cada vez que tomes un set deberías enviarlo al laboratorio. Eso no, la realidad es que eso aquí, por ejemplo, en Puerto Rico no sucede. Muchas veces toman los cultivos de sangre, terminaron a las 3 de la tarde y los están enviando al laboratorio a las 8 de la noche, incluso al otro día, que no es una buena práctica porque no sabemos a qué temperatura estaba ese departamento en particular del hospital y cuando los colocamos en las máquinas pueden darnos unos falsos positivos. Así que por eso es que es importante tener un manual de procedimientos para minimizar esos errores. Sí, solo para acrescentar una cosa, tenemos un artículo, está en portugués, pero también podemos enviar para ustedes, que es muy bueno, de doctora María Rita Araújo, que habla a respecto de hemocultivo, de tiempo, de coleta, de todo eso que podemos tener a respecto de hemocultivo, ¿sí? Podemos enviar para ustedes también ese artículo, es gratuito, está en la internet también, ¿sí? Y podemos enviar para ustedes si quieren. Y sí, tenemos siempre que utilizar, que estabas acá abajo en la parte de medio de cultivo, ¿sí? Tienes las botellas específicas para el transporte y coleta, tienes automatización o manual para hemocultivo, ¿ok? Solo para acrescentar la última pregunta. Otra pregunta. Si hay pacientes que tienen problemas oncológicos de vías urinarias y nos entregan menos de 20 ml de muestras, ¿se procede a la muestra? Urocultivo. Urocultivo de pacientes oncológicos. Sí. Realmente es poco lo que... Realmente es. Acá nosotros utilizamos un loop de 10 microlitros, es el loop que utilizamos, así que lo importante es que esté pues con las medidas asépticas correctas. Exacto. ¿Piensas que el urocultivo tú tienes que también hacer una siembra muy buena? Porque vas a hacer una
de colonias, entonces eso va a impactar también porque es una multiplicación pelo que hice la siembra, entonces necesita eso también. Incluso en nuestra próxima presentación es sobre siembra de muestras, ¿sí? Vamos a hablar de eso también. La próxima, ¿podría compartir las diapositivas? Sí. Heridas que tienen bastante pus, ¿cómo se sugiere tomar? ¿Cómo se suele tomar? Sugiere tomar, sí, que tiene mucho pus. Mira, wow. Hay médicos que utilizan varias cosas. O utilizan los hisopos, inclusive he recibido en el laboratorio los envases de cultivo de orina, cuando es una cantidad bastante considerable de pus, en ese es un medio estéril, lo pueden utilizar también, pueden utilizar una jeringa. Inclusive la jeringa se utiliza mayormente cuando quieres identificar organismos aerobios o anaerobios, ¿verdad? Dependiendo cuánto te tardes de que se tomó la muestra que la lleves al laboratorio, porque si quieres una muestra anaerobia, al mayor tiempo que pase, el organismo, si estaba, se va a morir. Sí, perfecto. Incluso una adicional es que realmente el pus piensa que el pus es lo resto, no queremos. Entonces, la idea es hacer una limpieza buena en nuestro hogar para después pasar hisopo. En verdad, nosotros microbiologistas no nos encanta el hisopo para hacer ese tipo de material. La verdad, siempre lo mejor material en la jeringa y todo eso. Pero muchas veces ya recibimos el material pronto. Listo. Entonces, tenemos que procesar, pero piensa siempre en la limpieza del espacio, ¿sí? Porque si no vas a tener un crecimiento polimicrobiano, y no queremos eso. Y coger donde realmente está al aire, perfecto, no solo la piel que está alrededor. Porque te puede salir, por ejemplo, una estafa epidermidis en nuestro caso, y es un contaminante de piel, no es un resultado correcto. Perfecto. Con respecto a muestras de orocultivo, ¿cuál es el tiempo máximo que se puede transcurrir hasta que se siembra la muestra? Sí, en verdad depende se vas a recibir en frasco estéril o se vas a recibir con conservante. Entonces depende. Entonces normalmente cuando tú recibes, tenemos... Sí, na verdade, com 100 conservantes al máximo de 24 horas, al máximo, ¿sí? 100 conservantes, ¿ok? Estás recomendada, por eso es importante tener todos esos documentos, ¿sí? Estás recomendada la toma de muestras de secreción de catéter central, o cuál sería el cultivo ideal? ¿El punta de catéter, un hemocultivo? Mira, yo voy a decir de una experiencia que yo tuve recientemente a respecto de eso. Las puntas de catéteres solo tienen alguna utilidad, se hace en conjunto con la toma de muestras de hemocultivo. Si no tiene hemocultivo, no tiene por qué tener punta de catéter, ¿sí? Entonces, tiene que siempre estar alineado eso. Entonces, las secreciones normalmente de puntas de catéter también no funcionan muy bien porque tenemos la piel. Entonces, normalmente no es la mejor manera, ¿sí? Tiene que hacer siempre en conjunto, solo puntas de catéter. Incluso tenemos muchos hospitales en Latinoamérica que los infectólogos se dirigen para laboratorios. Si reciban solo la punta de catéter, no se procesa, porque tiene que siempre tener un hemocultivo en conjunto, ¿sí? Ya respondí. No me cuento. No me cuento. Tenemos muchas preguntas aún. El cultivo de expectoración, lo ideal es el puro primero de la mañana desde Uruguay. Debería ser el primero de por lo menos, sí. Por la mañana, y de preferencia 5.000. Sí. Sí. Y en un envase, obviamente, estéril. Estéril, sí. En un cultivo de aspirado endotraquear, ¿cuál es su estabilidad si no viene en medio apropiado? Ay, pues no, eso tiene que ser, casi siempre los envían al laboratorio antes de la hora. Sí. No debería ser mayor de una hora. Exacto. La de sonda es mejor el momento de cambio de la sonda. Sí, perfecto, Adriana, eso mismo. Sí. El momento de cambio, pero siempre pensar en la asepsia. La asepsia siempre tiene que ocurrir en este momento, ¿sí? Limpiar primero la línea. Sí, exactamente. Después, porque a veces cogen de la misma línea. Exacto, exacto. ¿Cuántos días son los recomendables en pacientes que tienen sonda permanente para obtener muestras de orina?
Sí, en la verdad, eso depende de si tiene sintomas, porque el médico va a solicitar, no se solicita muestras de orina para el urocultivo de paciente que está con zona si no tiene ninguno síntoma, si no está febril, si no está con nada. Entonces depende del que el médico va a solicitar, ¿sí? Sí. Es lo mejor. No tiene un día para nosotros de laboratorio. No. Depende el estado clínico que él determina. Si no hay algún periodo de fiebre. Sí. Para la toma de muestra de hemocultivo, ¿qué otro tipo de solución iodada, aparte de iodina, se puede utilizar? Saludos de Colombia. De cultivos de sangre. De sangre, sí. No, clorexidina, alcohol. Alcohol. Normalmente tiene clorexidina también. Sí, clorexidina también se puede utilizar en lugar de yodo. ¿Sí? Clorexidina alcohólica. Incluso tiene en este artículo de doctora María Rita se habla mucho al respecto de eso, de las cosas que se puede utilizar. Tenemos algunos documentos, tiene un libro muy bueno, también está en portugués, perdón, pero es que yo conozco. es gratuito en internet. Que habla justamente de esta parte de muestras de hemocultivo, de las coletas de toma de muestras, que tienen que hacerlo lo mejor para que no tenga evitar esta contaminación, principalmente por coagulasa negativo, bacilos, otros. Bueno, muchas otras preguntas. Sí. En una muestra única tomada en sitio quirúrgico, con todas las medidas, pero se olvidó llevar a tiempo al laboratorio. ¿Qué se ha de hacer teniendo en cuenta que es una muestra que no se puede volver y tomar en las mismas condiciones? Eso es una contestación difícil. Cuando son muestras así que se toman en una sala de operaciones, que me ocurrió en alguna ocasión, tomaron una muestra, qué sé yo, a las 3 de la tarde de un martes y llegó a las 7 de la mañana del otro día, pues ya el paciente era un paciente ambulatorio que le tomaron la muestra en sala de operaciones y lo dieron de alta y se fue para su casa. Se podría trabajar, no es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal porque pues según la fase preanalítica esto se afecta. Se podría trabajar y una vez uno tenga un resultado o depende del aislamiento de las colonias, uno puede, ahí tú determinas si puede ser esos organismos a consecuencia del periodo que estuvo, ¿verdad? Ese cultivo en llegar al laboratorio, así que importante hacer la salvedad de lo que sucedió con esa muestra, quizás poner alguna nota en el resultado. Esta muestra se tomó en sala de operaciones a tal hora se recibió en el laboratorio, este organismo fueron los que se hallaron, y ya con esa explicación le damos al médico como un resumen, ¿verdad?, de lo que sucedió con ella, y él va a saber si esa muestra con ese patógeno hallado tiene significancia clínica en lo que él está buscando de ese paciente. Siempre puedo comunicarse con el médico. Sí, quizás él dice, pues mira, esto pudo haber sido a causa por el tiempo que estuvo en espera esa muestra, pues entonces no es lo que yo estaba determinando, pues simplemente él no le da la atención a ese resultado. Sí, perfecto. Y tiene que tener en su laboratorio, en este manual de calidad, una lista de muestras que no están de acuerdo. Entonces, en este caso, como dije, de rechazo, criterios de rechazo, perfecto. En este caso no se puede rechazar, entonces va a procesar, pero tiene que tener una análisis muy crítica, porque con certeza va a crecer muchas cosas. Va a crecer muchas patógeno cosas. Y no patógeno. Exacto. Entonces, porque para que el paciente no reciba una cosa que no es adecuada, un antibiótico no es adecuado por cuenta de coleta, ¿sí? Perfecto. Déjame mirar acá que tiene más preguntas. Solo un rato. Sí. Para tomar hemocultivo seriado, ¿se debe tomar un sitio diferente? Realmente los enfermeros lo toman del mismo sitio. Sería ideal, pero como tú lo vas a estar tomando cada cierto tiempo por periodo, y como vuelvo y les digo, eso es lo que está determinado, depende de los periodos de fiebre que un paciente esté demostrando, puede ser que el mismo se va a detectar. Se va a detectar, lo tomes del mismo sitio, ¿no?
Lo importante es, y lo he visto, ¿verdad? Lo viví en una toma de muestra de hemocultivo, que el enfermero vino, trajo sus 3 cultivos, los 3 hemocultivos, los puso aquí, de ahora mismo, le tomó la muestra, los 3 cultivos, le cambió la hora, cada 15 minutos le envió al laboratorio. Volvemos, una mala práctica que aunque yo no pude hacer nada porque en ese momento no era mi lugar de trabajo, ¿verdad? Yo solo pude haber dicho al enfermero, pero es una mala práctica y eso es una toma de muestra preanalítica que al final o te iban a salir negativos los 3 cultivos porque en ese momento no había un periodo de fiebre, no podemos determinar si el paciente tenía sepsis, o los 3 cultivos te van a salir positivos o te va a salir el primero y el tercero. Así que en realidad sí lo puedes tomar del mismo, siempre y cuando sea en diferentes tiempos. Es bien importante el adiestramiento a las personas que toman ese tipo de muestra porque eso es crucial, es demasiado importante para el análisis. De hecho, de ese paciente. He visto que lo toman en un tubo gris, de ahí extraen la cantidad para cada hemocultivo, lo ponen en el hemocultivo y lo enviaron también. Eso lo he visto. Sí, perfecto, gracias. Sí. Em muestras de hemocultivo, ¿qué opinan sobre el uso de sustancias preservantes? ¿Es recomendado o no? Cultivos de orina. Orina. De orina. ¿Sustancias? ¿Conservantes o no? Cuando nosotros nos envían, no se utiliza. No, esta pregunta depende mucho de la región. Ajá, yo voy a de la comentar región, esto, sí. porque Puerto Rico yo pienso que tiene los laboratorios de referencia están muy cerca, sí. Pero en países en regiones, la verdad, que tiene laboratorios que no son muy cerca, que son lejos, entonces sí, es muy importante. Entonces, siempre cuando vas a poner un flujo de trabajo en tu preanalítico, tiene que pensar en todo eso. Entonces, por ejemplo, si estoy en un país, estoy enviando para una región que es muy leja, si estoy enviando para otro estado, nosotros sabemos que tenemos muchos laboratorios de referencia que están lejos de los otros, entonces tiene que utilizar las sustancias. Hoy tenemos, yo pienso que algunas casas comerciales ya en mercado con sustancias como ácido bórico, que é o mais utilizado hoje em los laboratórios como preservante, ok, para as urinas. Eu já trabalhei com ácido bórico e realmente quando é muito lejos, o laboratório que vai enviar esta amostra é muito importante ter, porque se impede o crescimento de algumas contaminantes, ¿sí? Pero siempre tiene que avaliar todo eso si está bien o no. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico, como las distancias son cortas, no se requiere. Ya en Brasil se utiliza mucho. En una nevera con hielo, ponen sus cultivos de orina y los envían a los laboratorios de referencia. Okay, perfecto. Acá una persona ponió la recolección de muestra urinaria mediante sonda vesical. Gracias. Sí, sí. Pero por eso que es bueno consultar todos esos datos. Mira, todos los documentos que estamos... Ponga, por favor, los documentos nuevamente, porque algunas personas están preguntando acá sobre los documentos, sí. Todos los documentos, es muy importante tener esta tabla con todas las informaciones para que tengan acceso a eso para crear su material, ¿sí? Porque si el laboratorio no está muy alineado con eso, con la toma de muestras, tú sabes que van a acontecer como las chicas mostraron, como a muestras muy problemáticas. Sí, como esta foto que tenemos dolor de cabeza solo de mirar eso. Sí, esta foto es la... Le hicieron el regalo de San Valentín, el Día del Amor. Sí, exacto, exacto. Claramente son criterios de rechazo. De rechazo. Sí, no tiene como, no son estériles o nada de eso. Y yo pienso que todos que están acá ya recibieron cosas muy bizarras. Sí, ¿sí? Muy feas. Más preguntas. En las muestras de punta de catéter, ¿qué recomendaciones se tiene para toma de muestra? Para punta de catéter, yo pienso que realmente tiene que pensar siempre que solo se utiliza, se va a tener hemocultivo en conjunto, si no, no se utiliza. Siempre cuando tiene que hacer asepsia antes de sacar la línea, gracias, la línea, sacar la línea. Y siempre recuerde que la técnica para la utilización, para ser en medio de cultivo, es de 5 centímetros. Entonces, tiene que cortar solo 5 centímetros de la punta de catéter para poder que se haga la técnica de MAC en agar sangre,
¿sí? Entonces, 5 centímetros al máximo, no se puede más que eso. Si recibe más que eso, también es una información muy importante. Se puede cortar, pero tiene que ser con alguna cosa estéril. Y que se envíe en un envase estéril. Envase estéril también. Tuve una situación que tomaron una línea de catéter y me la enviaron una bolsa biohazard, así sueltecito. Oh my God. Obviamente es un criterio de rechazo porque va a haber ahí contaminación de lo que era importante y lo que no. Así que, tristemente. Sí. Sí, perfecto. Gostaria de compartilhar os documentos das classes anteriores. Sim, vamos enviar para vocês. Já conquistamos, esse novamente. Aqui. As regras em linha de assistência, sim. Porfa, tiene que participar, entonces, nuevamente, tiene que participar de 70% de las clases, de las 6 clases que vamos dar de Clube de Expertos para receber a certificação. 70% son 4. Sí, 4 de las 6, sí. Buenas tardes. En su experiencia, ¿algún medio de transporte de muestras para pacientes multidrogoresistentes que puedan alterar la determinación de MIC para colistina? Este mire río, porque colistina no se utiliza colistina acá. Es que aquí, por ejemplo, en Puerto Rico no usamos la colistina. No se utiliza. Entonces, yo voy a responder. Ahí le respondo. Ahí le dejo a Carolina que le responda. Sí, parece que somos un equipo, porque claro, cada uno habla un poquito de una cosa. Sí, porque no se utiliza colistina acá, pero sí. No tenemos ningún medio que haga alterar la determinación de MIC, hasta mesmo porque depende del tipo de muestra que estamos hablando. Por ejemplo, en hemocultivo se tiene automatización, tiene inhibidores de antibióticos en estas botellas, dependiendo de la casa comercial, tú tienes esos inhibidores, pero normalmente esos inhibidores no afectan a colistina. Yo no conozco ningún estudio que se habla de que tengan problemas con colistina a respecto de las botellas de hemocultivo, por ejemplo. La única cosa que tú puedes pensar en estos casos, yo pienso que solo con los medios de cultivo que vas a utilizar, entonces, por ejemplo, si usa agar cromogénico, muchas veces ahí sí puede tener un problema, pero en cultivo, no para el transporte, ¿sí? Pero para cultivo, principalmente si son cultivos de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, puedes tener algunos problemas, ¿sí? Tienes que pensar en eso, pero transporte no. Yo no conozco este tipo de estudio hablando al respecto de eso, ¿sí? Con respecto a las muestras de herida que tardan en cicatrizar, pero en ausencia de secreción, ¿cómo es la mejor manera de tomar la muestra y realizar la antisepsia y asepsia de la herida? Una herida que ya está seca. Vamos a la más fácil de... No va a sacar, por favor, esta herida, por favor, no nos envíe eso. Realmente todo va a depender si el médico quiere tomarle un cultivo a esa herida. Si es que no está, ¿verdad? Que no ha terminado de cicatrizar, puede ser problemas del paciente que no cicatrice bien, no quiere decir que esté infectada. Eso es un periodo, eso cuando se le da el antibiótico, ¿verdad? A un paciente que tiene alguna herida, que estuvo infectada, ellos empiezan a curar de afuera hacia adentro, así que todo va a depender, ¿verdad? En el día que esté ese paciente en el antibiótico, si es su tercero o cuarto día, si es intravenoso, si es por pastilla, todo va a depender, ahí depende solamente del paciente, del tiempo de cicatrización. Si tiene alguna condición, por ejemplo, paciente diabético, que tarda mucho más en cicatrizar, pues también. Sí. Todo eso tiene que llevar en cuenta cuando se va a suceder. Hay muchos factores ahí. Sí. ¿Qué volumen de sangre se extrae a niños, bebés y adultos? Eso se depende, eso porque... depende de la casa comercial. De la casa comercial de la botella. Eso está estudiado, ¿verdad? Con unas proporciones. Hay unas casas comerciales que son, por ejemplo, en adultos, cada hemocultivo 0.5 ml, hasta 8. Para 8. anaerobio son 8. Tiene diferentes medidas, depende de la concentración de nutrientes que tengas en el hemocultivo, así que depende de la casa comercial. Pero es muy buena esta pregunta porque, mira, tienes
tenemos muchas casas comerciales para hemocultivo hoy, mercado, tienen que observar cuál es la cantidad que está en la botella escrito, porque tiene materiales dentro de esta botella, que tiene como inhibidores de antibiótico o para crecimiento de los otros bacterias, aerobios, anaerobios, pediátricos, para adultos, para niños, para adultos, que sea. Cada casa comercial, entiendo yo, tiene su insert, ¿verdad? Sí. Sus instrucciones para uso que debe decirles, ¿verdad? Qué cantidad de sangre va a utilizar. Perfecto. ¿Cada cuánto tiempo debe actualizarse los manuales? Anualmente. Sí, y todo eso tiene que estar con la revisión de la persona que hice la revisión, la persona de calidad. Si hubo alguna modificación. Y estar pendiente de las regulaciones de cada país, porque cada país, ¿verdad? Cuando hacen los cambios, entonces tiene que implementarlo. Se cambia, por ejemplo, un material de una casa comercial o algo así. Se cambia también. A veces damos por hecho que todo es lo mismo y no leemos. A veces tenemos que no ha cambiado, pero no ha cambiado. Tú leíste las reglamentaciones del país, ¿verdad? Para poder hacer. O del producto que te acaba de llegar, siempre es bueno darle unas mieditas para oír las actualizaciones, ¿verdad? Y los cambios que han traído, que han surgido. Perfecto. No necesitan enviar su correo, por favor. Yo voy a enviar para ustedes, por todos que se inscribieron en nuestro club de expertos en esta clase. Yo voy a enviar para ustedes todo nuestro material, si no te preocupes. En muestra de pacientes de hemocultivo que han recibido administración de antibióticos, ¿se debe continuar con hemocultivo, incubación o se debe rechazar la muestra? ¿Qué opinan? Bueno, hay que ver si podemos determinar si el paciente está en antibióticos, no lo sabemos, ¿verdad? Pero a veces se le toman los cultivos de sangre aunque estén antibióticos para ver si ese antibiótico está haciendo efecto. Es como un cultivo de orina. Tú tomas un cultivo de orina antes de la administración de antibióticos y luego que el paciente termina sus antibióticos, se le toma un nuevo cultivo de orina para ver si ya el paciente, el conteo se redujo. Sí. Igualmente, si el médico, aunque sepa que está en medicamento, que emite la orden del cultivo, pues hay que tomarlo porque son las instrucciones del médico. Siempre y cuando todo es esa comunicación con el médico y como yo siempre digo, notas y comentarios con respecto a las preguntas. Perfecto. Sí, por más que tenemos inhibidor de antibiótico en las botellas, muchas veces no funciona y también, como te dije, las multiresistencias tenemos ese también. Pero el mundo ideal siempre es colectar esta muestra en vale de antibiótico. ¿Sí? Entonces, 1 hora antes de la próxima dosis de antibiótico, se llamamos vale de antibiótico. Así que y hay que ver la dosis también de antibiótico, porque a lo mejor es una muy fuerte que no se inhibe. Sí, exacto, perfecto. Link de asistencia al evento. No, yo voy a asistencia al evento, se cuenta porque están asistiendo a nuestra presentación, sea después, en la grabación, yo tengo acceso a todo, no necesita enviar tu correo, por favor, que yo voy a enviar para todos que se inscribieron un correo, agradeciendo que puedan mirar cuántas veces quiera esta presentación y los materiales que voy a estar poniendo disponible para ustedes, ¿ok? Tenemos más preguntas acá. Ya estamos casi cerrando nuestro tiempo. Qué bueno, me encantan muchas preguntas. Muy interesante. Los manuales. Porque algunas personas escriben en chat y otros en preguntas. Deja mirar si tiene alguna que son nuevas. Buenas tardes. ¿Qué criterios debemos exigir para cuando hospitales nos entregan muestras ya recolectadas para procesos de microbiología? Ahora, como un laboratorio de referencia prácticamente, sí, es lo que entiendo la pregunta. El laboratorio para cuando tenemos ya recolectada para procesos de microbiología. Sí, el laboratorio de referencia, el laboratorio que reciba esa muestra es el que establece los criterios en cómo va a recibir esa muestra, ya que de acuerdo a la metodología en que procese esa muestra, pues, y las especificaciones, ¿verdad?, del manufacturero de la metodología que utiliza, pues sabe cómo necesita recibir esa muestra para que el procesamiento, ¿verdad?, sea el adecuado. Por ejemplo, le llegó un cultivo, ¿verdad?, a ese laboratorio de referencia y cuando la persona, ¿verdad?, se la hacen llegar, se le entregan esos cultivos, las muestras están derramadas,
un hisopo que no se selló de manera correcta, pues aunque el laboratorio lo haya enviado, ahí nos revisó sus criterios, ¿verdad? Cuando llega, el laboratorio de referencia lo va a rechazar. O a lo mejor pensaste que ese laboratorio recibe ese cultivo con este envase en particular, que no es el mismo que recibe otro laboratorio de referencia, pues también es un criterio de rechazo porque ese laboratorio no utiliza ese envase para su instrumento donde va a procesar esa muestra. Perfecto. Sí, perfecto. Sí, bueno, entonces yo pienso que tenemos una otra pregunta, pero son muy repetidas, que hablaré. Sí, ya hablamos sobre este asunto. Entonces, mira, muchas gracias una vez más a todos por su participación hoy. No necesitan enviar su correo, ya voy a enviar por la inscripción, sí que yo estoy con muchos correos acá, no necesitan, yo voy a enviar para ustedes, sí que están inscritos ya en esta presentación. Una vez más, muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por estar con nosotros acá desde la oficina de Puerto Rico, compartiendo los conocimientos con todo nuestro equipo de clientes y no clientes de Latinoamérica, sí. Muchas gracias a todos una vez más, que tengan una bonita tarde o bonita noche, no sé dónde están ahora, pero está todo disponible entonces para ustedes en este mismo link, ¿ok? Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Buenas tardes.